Buenas tardes y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga en esta tarde de primavera intensa, ¿no?, que hemos tenido para llegar aquí, pero bueno, es también en el momento en el que estamos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestro interés en las propuestas del Museo Carmen Thyssen Málaga. Como bien sabéis, siempre que hay una exposición temporal tenemos conferencias para profundizar y reflexionar en torno a la temática que proponemos. Una temática que en esta ocasión y dentro de esa línea de trabajo que tiene marcada el Museo Carmen Thyssen Málaga, de profundizar en el arte español, en esta ocasión lo hace en una generación más cercana a nuestro tiempo, la de los años 80. Quiero dar la bienvenida a Paz Unguetti, también a Pepe Lebrero, anterior director del Museo Picasso de Málaga, quien dio momentos de especial calidad en su programación. Alfredo Viñas, galerista de esta ciudad, que también estará con nosotros el próximo día 20 en una mesa redonda para hablar de los años 80 con Tecla Lumbreras y Pedro Pizarro. Será a las 18:30, un poquito más tarde que hoy. Y sobre todo dar la bienvenida y las gracias por su dedicación a la propuesta de este museo a Paco de la Torre. No es quien en un principio todos pensamos que podría ser, pero llevamos jugando con el nombre en el equipo de conservación del museo y nos parece muy divertido. Le citamos como Paco de la Torre Oliver para dejar constancia de esa diferencia. Es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y creo que nos va a deleitar hoy con esta conferencia, puesto que su formación, tanto como profesor como a partir de su trabajo de investigación, ha sido en torno a la etapa que de alguna manera centra la exposición que tenemos ahora en este museo. Una investigación que se centra en la figuración postconceptual, en el arte figurativo, desde la figuración madrileña hasta la neometafísica, y que abarca desde 1970 a 2010. Así que yo creo que él va a contribuir a dar luz a este periodo que aún tenemos relativamente cercano y que es un periodo que necesita ser visitado y que necesita ser pensado de nuevo, ¿no?, en toda la importancia y trascendencia que ha tenido con posterioridad. Así que, sin más, esperando que luego tengamos un momento de debate, pues les dejo con la conferencia de Paco de la Torre, Oliver, a quien agradecemos mucho su presencia esta tarde en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Se oye? Vale, sí. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Lourdes y a Bárbara y Alberto, los comisarios de la exposición, por la invitación, y al Museo Carmen Thyssen, y a ustedes por su asistencia. Si miramos el título de la exposición, Cerebro a chorros, nos daremos cuenta que es un claro homenaje a Luis Gordillo, una de las figuras clave de esta genealogía que vamos a estudiar. Desde la que proponemos una particular aproximación, sin anestesia, y a la eclosión de la pintura en el contexto español de los años 80. Como se pone de manifiesto en la exposición que podemos visitar en el museo, que imagino que, y si no, les invito a visitarla, en un recorrido que abarca desde las experiencias previas hasta posibles derivas contemporáneas. En este marco resulta clave el papel de la nueva figuración madrileña frente al auge del neoexpresionismo liderado por Miquel Barceló, expandiendo la lectura de la pintura figurativa más allá de los presupuestos del realismo y el pop. Cuando entramos a la exposición, el cuadro que nos recibe es significativo
que sea personajes a la salida de un concierto de rock que está fechado en 1979, a pesar de que se trate de la joven figuración de los 80. Una circunstancia en la que nos advierten los comisarios en el catálogo, ya que el objetivo no será tanto mostrar una realidad uniforme ni acotada en un periodo temporal, sino explorar este apasionante momento de la historia de la pintura española. En este sentido, el cuadro de Guillermo Villalta representa el espíritu de aquella época, que popularmente conocemos como la movida madrileña. Y regresemos al epicentro mediático y escuchemos las reflexiones que compartió Villalta con Paloma Chamorro en La Edad de Oro, el mítico programa que imagino que conoceréis, que a través de la 2 de Televisión Española compartió con el resto de España la lucha cultural que libraban la música y las artes en la primera mitad de los años 80. Guillermo, este cuadro que estamos viendo todavía, este cuadro último de la filmación, es un cuadro que está inspirado en los miembros de Kaka Deluxe y de Los Zombies. ¿Por qué, si tú habías querido siempre hacer un cuadro inspirado en la música moderna, David Bowie, por ejemplo, no te lo había inspirado y si te lo pudieron inspirar ellos? Bueno, yo creo que es por una cuestión del momento, ¿no? Yo estaba tratando de pintar un cuadro histórico de ese momento que yo vivía, ¿no? Y estaba tratando de encontrar qué era ese tema que reflejase ese momento, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a ver a los Kaka en aquel Ateneo que había en Prosperidad, y me acuerdo que a la salida del concierto, allí en las escaleras nos quedamos un grupo de gente, estaba Tessa, estaba Edurne, había un montonazo de gente, y entonces se subían por los muros y por aquellos sitios, y de pronto lo vi claro, que ese era el momento que yo quería, ese momento histórico que yo quería pintar, ¿no? Y Bowie me influyó muchísimo en ambientes, en ideas y cosas, pero no era el momento histórico, ¿no? El momento histórico era ese, es la toma de conciencia de un determinado momento bisagra, ¿no? Desde una visión posmoderna, como hemos visto, Villalta cuestionaría el género de los cuadros de historia. Evidentemente no parece que sea una historia digna de ser contada, desde claves autobiográficas y de un modo heterodoxo. Se trata de una obra que encajaría en el concepto de microhistoria al representar un evento histórico a pequeña escala para abordar un proceso social como fue el de la transición. Recordemos que tanto Alaska como Kaka Deluxe o Los Zombies, en el momento de la realización del cuadro, son grupos marginales que nada tenían que ver con el éxito que podía tener David Bowie en aquel momento. Entonces nos va a ir guiando, este cuadro nos guía al momento en el que estamos y el tipo de gente que estaba haciendo este tipo de pintura. Vale. Un año más tarde, Alaska protagonizará la ópera prima de Pedro Almodóvar, en el controvertido papel de Bomb, que todos recordaréis, un documento donde podemos revivir el contexto en el que se va a desarrollar el inicio de esta historia, donde una nueva generación de creadores, que aspiraba a cambiar el mundo de la cultura en una nueva sociedad, se conocen y colaboran. La amistad de Villalta con Pedro Almodóvar le lleva a realizar la ambientación de Laberinto de Pasiones con frescos de iconografía clásica desde claves psicodélicas. La relación de Almodóvar con los protagonistas de la nueva figuración madrileña, lejos de ser puntual, pasará a formar parte de su gran colección de arte que incluirá en la escenografía de sus películas a lo largo de su trayectoria. Para los que hayáis seguido y conozcáis un poco, reconoceréis en Dolor y Gloria la obra de Pérez Villalta, artista viendo un libro de arte, de 2008, frente a la que el protagonista y alter ego de Almodóvar reconocerá que sus cuadros son su única compañía. También aparecerán dos obras de otro arquitecto y pintor figurativo vinculado al grupo, el carismático Sigfrido Martín Begué, que no está presente en la exposición, pero pertenece a toda esta pintura. Evidentemente hay que poner unos límites cuando se está haciendo el comisariado de una exposición y evidentemente
hay que seleccionar por la extensa nómina de nombres estupendos que hay en este periodo. Sigfrido Martín Vegué, pertenecería a la segunda generación de la figuración madrileña. Curiosamente, aún encontraremos a otro arquitecto entre los integrantes de esta exposición, Juan Navarro Baldeguer, con una relectura del estudio del pintor en un abierto diálogo con las vanguardias históricas, entre las que podemos encontrar pues, estas referencias a Picasso, al último Picasso y al estudio de Matisse. En su Academia Negra podemos ver claramente las relaciones que hay y ese juego de estudio de las vanguardias y ese juego con los estilos. Pero volvamos al cuadro con el que hemos comenzado nuestro recorrido y fijémonos ahora en el ambiente en el que se desarrolla la escena. El espacio arquitectónico representado por Villalta, que también es arquitecto o estudió arquitectura, no acabó la carrera, pero él se considera arquitecto, es tan significativo como los propios personajes que aparecen retratados. La arquitectura pintada respondería a las claves posmodernas, cuestionando el espacio y la unidad estilística. El interior, si os dais cuenta, fluye en el exterior y las ruinas clásicas conviven con los diseños vanguardistas. Ahí vemos ahí unos restos arqueológicos casi con una guitarra de los años 70, casi psicodélica en ese sentido. Y las construcciones renacentistas se funden con los edificios racionalistas. El resultado es un conjunto complejo y contradictorio, como casi toda su pintura, donde el artista reivindica lo plural, lo híbrido, lo ambiguo, lo complejo y lo fragmentario. Un pensamiento que respondería a la teoría de Robert Venturi, que desde finales de los años 60 vendría rebatiendo de manera global y contundente los preceptos del movimiento moderno. Frente a la máxima de Mies van der Rohe de menos es más, Venturi propondrá menos es más. Menos no es más, menos es un aburrimiento. De este modo, Venturi plantea las bases de la posmodernidad ecléptica, que es el ambiente y la filosofía un poco en la que se está moviendo toda esta pintura. Como vemos en esta plaza de Italia de Moore, donde vemos ahí que está toda la historia de la arquitectura reunida en un conjunto súper ecléptico, cuestionando la idea de progreso asociada a la vanguardia, para proponer una intrincada síntesis de mestizajes historicistas. Unas ideas que Villalta conocerá en gran medida a través de Javier Utray, otro arquitecto que en aquella época impartía docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Un cóctel de ideas preparado en su mítica casa de Torpedero, Tucumán. Si leéis el catálogo aparecerá por ahí, ese es el estudio donde se reunían gran parte de esta cuadrilla de la pintura nueva figurativa madrileña, y que aquí lo vemos detrás o delante del cuadro de Queens of London de 1974 de Carlos Alcolea. Ese cóctel, como decíamos, que contribuiría de una manera decisiva a la constitución del aparato ideológico de la nueva figuración madrileña, con los que coincidiría por primera vez en la exposición colectiva La Casa y el Jardín, que tendría lugar en la Galería Amadís en 1973. Con Alcolea, además de una gran amistad, compartiría su pasión por Duchamp. Una admiración que le impulsaría a realizar la acción Rose c'est la vie, un simulacro de identificación, suplantación con el alter ego femenino de Duchamp. En la fotografía en la que aparece Javier Utray, la cinta del gorro está pintada emulando en la composición que llevaba Duchamp, pintada por Alcolea, para que veamos un poco la implicación que hay en el grupo. Pero volvamos al templo de la movida madrileña para oír a Javier Utray. De Duchamp y de los arquitectos, o de los arquitectos después de Duchamp, y de tu eclecticismo conceptual. Sí, quizá Duchamp es justamente el punto, el paradigma, el nomón, desde el que se puede mirar hacia atrás y mirar con ojos nuevos
con ojos donde la retina ya es otra cosa. Y se ve entonces toda la historia de la arquitectura de una manera muy distinta. Se pueden extraer conceptos y no simplemente virtuosismos de violín. Un virtuosismo de violín con el que parece cuestionar, irónicamente, la seducción de la apariencia frente al poder de las ideas. Para comprender la influencia de Duchamp, que Duchamp ejerce en este momento, debemos recordar el auge que el arte conceptual lograría a lo largo de la década de los años 60. Un fenómeno que revolucionaría el concepto de arte, como puso de manifiesto el teórico Simon Marchand en su mítico libro Del arte objetual al arte de concepto, donde aborda la práctica conceptual desde un impulso teórico que convoca la semiótica, la fenomenología y el postestructuralismo para entender un arte concebido como medio de reflexión. A pesar del cuestionamiento al que se someterá al medio pictórico, los pintores de la nueva figuración madrileña no desistieron en su esfuerzo por recuperar, y ahí estaría la clave, la complejidad del cuadro como un artefacto cargado de sentido. Detengámonos ahora un momento para intentar poner orden y seguramente desordenar todo aún más, si cabe, esta genealogía. En este esquema cronológico situaremos los artistas seleccionados en esta muestra. Para comprobar que algunos de los pintores superaban al inicio de la década de los 80 los 40 años de edad, como es el caso de Gordillo, que tendría 46 años, Arroyo 43 o Valdeguer 41. Por su parte, la media de edad de los pintores de la nueva figuración madrileña rondaba la treintena, Alcolea 31, Villalta 32 y Carlos Franco 29. Y los que realmente eran jóvenes emergentes, son los veinteañeros pertenecientes a la generación de Miquel Barceló, que en este momento tiene 23 años. También tenemos que tener un poco una idea que estamos comparando una pintura de superjuventud, 23 años, y más en aquel entonces donde un pintor no le tenía oportunidad hasta que no era maduro, que no era los artistas emergentes en los años 80, difícilmente podían encontrar una oportunidad con gente que tenía casi 50 años, es decir, que ya estaba bastante consolidado en el contexto del estado del arte. Por tanto, lo que sería significativamente joven fue la propuesta pictórica que formularon estos artistas. Más allá de su edad, la pintura resulta fresca y novedosa, como señalan los comisarios en su texto, y este rejuvenecimiento de la pintura es un proceso que, a pesar de evidenciarse en los años 80, vendría fraguándose, y ahí es donde queremos llegar, desde tiempo atrás. Como señala Valeriano Bozal, la pintura de los 80 empezó realmente en los años 70, respondiendo así su denominación más a necesidades metodológicas que a fechas concretas. Recurramos a otro de los grandes retratos o cuadros de historia de Pérez Villalta para trasladarnos a los momentos previos de la recuperación de la pintura en los 80. En esta alegoría del arte encontramos al autor rodeado de artistas, críticos y galeristas llamados a ser los protagonistas del futuro, como vaticinaron Juan Manuel Bonet, que es quien escribe el texto del catálogo, Ángel González o Kiko Rivas en la exposición 1980, una de las exposiciones programáticas de esta pintura, que curiosamente también se realizó en 1979 en la Galería Juana Mordó. Y así parecía confirmarse en la exposición Otras figuraciones, comisariada por María Corral para la Caixa de Madrid en 1981. En la fotografía de la inauguración vemos a Manolo Quejido, Luis Gordillo, Carlos Franco,
Juan Antonio Aguirre, todos ellos presentes en la exposición, Guillermo Pérez Villalta, Carlos Acorrea, pero aparecerá alguien que no se le esperaba, un desconocido en aquel momento, Miquel Barceló. Lejos de pasar desapercibido, Barceló será el único representante español seleccionado por Rudi Fuchs para la trascendental Documenta 7 de Kassel, el año siguiente, en 1982, donde se confirma el triunfo de la pintura neoexpresionista, conquistando el arte internacional frente a otras manifestaciones artísticas, como el arte povera o el arte conceptual, que quedaron marginadas a lo largo de esta década. Con una actitud retadora, ahí lo estamos viendo en esa pose tan romántica, ¿no? Barceló encarna la versión española del artista maldito o Infant Terrible como un artista del nuevo romántico, en definitiva. Obteniendo un éxito internacional que había sido negado a la figuración de los 70. Para comprobar la virulencia de este fenómeno en la cultura española, volvamos por última vez al corazón de la movida, conservado en estado latente en el imprescindible archivo de la Edad de Oro. A nuestro pintor más internacional, cuéntale a los espectadores quién es Miquel Barceló. Hombre, yo creo que Miguel es una persona que es ya muy conocida, pero es un poco mito porque es el clásico pintor que estuvo trabajando mucho y de repente nadie lo conocía y no se comía un rosco y él seguía trabajando y trabajando y de repente, pues poco a poco, que si una exposición, que si este contacto, que si el otro, pues ha saltado y se ha empezado a montárselo muy bien. Y ahora tenemos a todo el Por aquí, planeta por allá. dándose bofetadas por él. Sí. En efecto, una fama planetaria que opacará al resto de artistas, a pesar de su corta trayectoria, ya que a pesar de la defensa incondicional que hace Javier Mariscal, el artista apenas contaba en estos momentos, como hemos dicho, 25 años de edad. Un golpe de mano que con su capacidad de análisis el artista Juan Muñoz describirá en un modo cruel pero certero. Y lo cito: estaba todo el mundo tranquilo, esperando que le llegara el ascenso, que por la antigüedad le iba a corresponder en el escalafón, el meritoriaje, cuando de pronto aparece Miquel Barceló, el chico de la moto, y les pega a todos una pasada que los deja alucinados, sin saber qué ha ocurrido. Pues ese es el contexto en el que se va a desarrollar esta historia. El influyente crítico Bonita Oliva contribuiría a este sorpaso, al descalificar a los madrileños definiendo su estilo como surrealismo pop. Una propuesta que, según su criterio, nada tenía que ver con la sólida trasvanguardia internacional. Un ejemplo de esta disrupción podríamos percibirlo en la réplica que Barceló hará al homenaje a Duchamp realizado por Alcolea. En el centro podemos ver la obra de referencia, el desnudo bajando la escalera, y el cuadro de Alcolea se enfrenta al desnudo subiendo una escalera, con el que el propio Barceló participará en la Documenta, el compañero del cuadro que está en la exposición. Dos modos de entender la pintura que definirán las corrientes dominantes entre la joven figuración, una fría y posconceptual, la otra expresionista y primitiva. Las corrientes pictóricas internacionales tendrán una gran difusión en España a través de la influencia de exposiciones organizadas por la Caixa de Pensiones. Abrirá el ciclo en 1983 el propio Bonito Oliva, que comisaría la Trasvanguardia, donde presenta artistas que, según sus palabras, saqueando la historia de la cultura, sin excepciones, cumplían las exigencias formales y conceptuales del nuevo manierismo de finales del siglo XX. Por su parte, un año más tarde, recibiremos a los Nuevos Salvajes con la exposición Origen y Visión, nueva pintura alemana, comisariada por el crítico Christos Joaquímides, con una relectura del expresionismo
de la vanguardia histórica. Y por último, cerrará el ciclo Tendencias en Nueva York, con la participación de los neoexpresionistas americanos de la Bad Painting, David Sale y Julian Schnabel, y el graffiti de Basquiat, publicitado como las propuestas que mejor enlazaban con los ideales y valores que imponía la recién estrenada posmodernidad. El arte español, según Kevin Power, llega a su mayoría de edad cuando los críticos Fuchs y Foment introducen a Barceló y Sicilia en el circuito internacional con cierto, aunque limitado, éxito. El tema del bodegón, como podemos ver aquí, y en general la revisión de los géneros pictóricos o los arquitectónicos o los cinematográficos, como lo hace Sergio Leone con todo el spaghetti western, haciendo esa referencia al género americano, será otra de las claves de la posmodernidad, con el objetivo de utilizar viejos esquemas para abordar nuevas realidades. Esas primeras generaciones de artistas expresionistas será denominada como Joven Plástica Española y estará apoyada por el boom del mercado del arte en la nueva España democrática, potenciada por la creación y el impulso en aquel momento, en 1982, de la primera edición de Arco, la política de adquisiciones y exposiciones de Carmen Jiménez como directora del Centro Nacional de Exposiciones o la creación del Centro de Arte Reina Sofía. Las nuevas corrientes se convierten en la vía para la internacionalización, sumando entre sus seguidores artistas de toda España, desde Cataluña como Ferran García Sevilla o desde Málaga como Joaquín de Molina, que es un poco el representante de toda esta realidad en la exposición que podemos ver. Inevitablemente esta fiebre expresionista se reflejará en los pintores de los 70, aunque como declara Carlos Alcolea en la edición reciente de sus escritos, será de manera anecdótica, ya que ellos entenderán la pintura como el extender la idea de forma visible. Y por tanto el pintor lo que tiene que hacer es plancharla bien. Planchar bien una idea aprendida, eso para ellos era un cuadro, poniendo de relieve sus reservas frente a la pretendida autenticidad de lo inmediato. La piscina de Alcolea podría conectarse con la de David Hockney, que será la conexión con el pop inglés a través de la temática y técnica en una clave figurativa en diálogo abierto con la abstracción. Ahí estamos viendo casi esas tintas planas con ese dripping que utiliza Hockney para realizar el splash, ¿no? Después de que haya desaparecido la figuración debajo del agua. Es decir, la figura ya no la vemos y estamos viendo casi un cuadro en clave abstracta, con tintas planas y en ese límite, ¿no?, entre la figuración y la abstracción. Pero sobre todo a través de Hockney influirá a toda esta generación a través del concepto de matrimonio de estilos que Hockney propone en los años 60. Un anuncio del eclecticismo estilístico posmoderno a partir de entender la cultura como un todo, donde lo popular dialoga con la historia del arte, en un mismo espacio de representación. Una idea que retomará la vanguardia, aunque con matices. Aquí estamos viendo cómo un visitante de la British se pone al lado de una momia y Hockney entiende todo en el mismo contexto. No hace distingo entre lo que es real o lo que es arte o lo que es el tiempo contemporáneo y lo que es la antigüedad. Quienes proponen una solución procedente de la hibridación del informalismo que practicaban desde los años 50, que nos recuerdan a Tapies y Dawalset, podrían ser estos intentos de salir de la abstracción que, al igual que Francis Bacon y posteriormente Philip Guston, Hockney había buscado en el expresionismo abstracto, esa salida a través de la formulación de una nueva figuración. En España podemos destacar el trabajo de Alfonso Fraile, que también está presente en la exposición con esta obra de 1986. Y en esta línea, decíamos, es donde Gordillo se cruza con Hockney, quien propone una solución procedente de la hibridación del informalismo que practicaba en los años 50. Aquí nos puede recordar bastante ese dibujo a los experimentos de Tapies en Dawalset,
con su personal versión del pop, más próxima a los ingleses que a los americanos, motivado por una imperiosa necesidad de superar la vanguardia como verdad histórica. Gordillo renunciará voluntariamente a la ética de la vanguardia. ¿Y de qué vanguardia estamos hablando? Pues evidentemente de la vanguardia representada en el pabellón español de la Bienal de Venecia de 1976, bajo las directrices políticas de sus comisarios, los artistas Tapies, Saura y Equipo Crónica, y los historiadores Tomás Llorén y Valeriano Bozal, donde está presente el informalismo y el pop. Como señala Jaime Aledo, la actitud de Gordillo es, en definitiva, un olvidar lo que se debe hacer para dedicarse a lo que se puede hacer. Porque, como él manifestará después de su participación en la Bienal, pensó que estaba perdido, que había cogido el tren en marcha demasiadas veces y no era capaz de más. Un deber que la vanguardia española de posguerra había cumplido con la militancia de los artistas de Dau al Set o El Paso, a pesar de la dictadura. El Equipo Crónica lideraría, por su parte, la corriente pop española en clave política, en oposición al régimen franquista desde la Galería Juana Mordó, el espacio de referencia de la generación de los artistas de los años 50 y 60, de los que estamos hablando, pero que curiosamente rechazarían a los artistas emergentes que Bonet llevó a la Galería de Juana Mordó en 1979 en la exposición de 1980. Por lo tanto, estamos viendo que hay mucha tensión en el ambiente de los 80, no es algo tan plácido y tan bonito. Un pop de orígenes clandestinos, con militantes en el exilio, como en el caso de Eduardo Arroyo, que trabaja en París hasta su retorno con la democracia. En la serie que se incluye en la exposición es una pieza de la serie Madrid, París, Madrid, donde el artista adopta la identidad del desollinador como metáfora del oficio de pintor. Unido a elementos de la iconografía popular española, como vemos ahí, identificamos claramente la botella del tío Pepe. En ese intento de hacer un arte popular desde España, como lo hace Alfredo Alcaín. Pero Alfredo Alcaín, lejos de la militancia política, lo que encontramos es un pop irónico con el arte. Y en esta pieza titulada Cézanne Petit Pois, de 1983, que pertenece a la serie, una extensa serie que hace sobre el cuadro de Cézanne, Naturaleza muerta con frutero, de 1879, que curiosamente lo que está haciendo es hibridarlo o hacer la ironía con estos ejercicios de punto de cruz o punto de petit pois que se hacían o que se hacen todavía, ¿no?, a partir de creando esa versión pop española que podía conectar con las serigrafías tranquilamente de Andy Warhol, ¿no?, en la que versiona todo lo que es la historia del arte desde unas técnicas, digamos que más artesanales que artísticas en ese momento, la serigrafía. Un pop interesado en la iconicidad de la cultura popular del momento, más cercana a la mirada de Almodóvar, como en el caso de la escena costumbrista de María Luisa Sanz, con esta cita al teléfono rojo de Dial, que vemos claramente en el cuadro, que está mucho más próxima a esta cultura pop de Almodóvar que a la de Antonio López, ¿no?, que sería más un realismo castizo. Pero lejos de evadirse de la realidad, como señala Javier Sapena en su ensayo Timpafleto, la nueva figuración madrileña propone una renovación basada en la pintura como goce antivanguardista, dandismo y esquizofrenia, manierismo conceptual y sentimiento urbano como activismo cotidiano y terreno de acción política. Una pintura liberada, como titulan los comisarios de esta exposición, y en esta línea cabe destacar entre sus estrategias de disenso actos como la manifestación pública de su orientación sexual en el caso de Herminio Molero, componente en estos años 70 del grupo Radio Futura, era uno de los artistas componentes. Otro ejemplo de los defensores de esta libertad o esta deliberación de la vanguardia será el teórico y artista Juan Antonio Aguirre, que reunirá en su propuesta de nueva generación a los disidentes del informalismo. Y allí volvemos a encontrarnos otra vez a Gordillo.
y otros representantes de la abstracción geométrica como Iturralde, procedente del Centro de Cálculo de Cuenca, o Barbadillo, o Elena Asins. Y más tarde, en 1971, Aguirre será el director de la nueva Sala Amadís de Madrid, donde programaría las primeras exposiciones de los artistas emergentes, las primeras exposiciones individuales de Pérez Villalta y Alcolea y todo lo que son los componentes de la figuración madrileña. Una iniciativa que encontrará continuidad 2 años más tarde, y volvemos a encontrarnos otra vez a Gordillo. Curiosamente, Gordillo está presente, y veremos que está presente hasta los días de hoy, en el arte español, en la inauguración de la Galería Buades en 1973, bajo la dirección de Juan Manuel Bonet, con la línea programática donde reunirá a la neofiguración madrileña con la nueva abstracción de José Guerrero, Mitsu Miura o Miguel Ángel Campano, que en aquel entonces era abstracto. Si veis el cuadro que hemos visto anteriormente, en una década pasa de formar parte de la legión de nueva geometría abstracta a ser un neoexpresionista convencido. También estarán presentes en la lista de artistas que convoca Juan Manuel Bonet en la Galería Buades al Grupo Zag, que protagonizará uno de los números del periódico de la Galería, Nacho Criado, que aquí lo vemos con una colaboración con Juan Manuel Bonet. Curiosa la relación entre el arte conceptual de Nacho Criado y la versión o la visión que tiene Juan Manuel Bonet del arte, que también tuvo sus pinitos artísticos en esta época, o Adolfo Schlosser. Si estudiamos la lista de artistas incluidos en esta exposición, casi la mitad de ellos estarían vinculados a Buades. Un hecho que refrendaría la apuesta de Mercedes Buades y Chiqui Abril por una nueva pintura figurativa española al margen de las tendencias internacionales. Recordemos las exposiciones de Alcolea, esta conjunta entre Chema Cobo y Villalta, y sumemos a Manolo Quejido, un artista que adoptará el concepto de multiestilo, otra versión de lo que estamos hablando hasta ahora, como un arma para pintar pensar, posicionándose con las propuestas más conceptuales. En su influyente serie El Taco incluirá claves expresionistas y pop a su experimentación geométrica previa. Él también había estado en el Centro de Cálculo, y en esta extensa reflexión sobre la vida cotidiana. Pero como galería atenta a las nuevas tendencias, al inicio de la década de los 80, Buades incorporará a su programación a los artistas emergentes que, retomando las ideas de Gordillo, las implementan en el lenguaje neoexpresionista. En esta línea destacará el artista Juan Ugalde, que aquí lo vemos junto a las hermanas Buades y Chiqui Abril. El cuadro es impresionante, lo hemos estado viendo ahí, vemos las conexiones. Aquí no se aprecia, pero vemos todas las conexiones con Gordillo a través del collage, que casi todo el cuadro está lleno de collage, como es estos ojos, que es una cita al cuadro que vemos a la entrada de Gordillo. O Patricia Gadea, con quien comparte la militancia en la crítica social que viene desarrollando Ugalde hasta nuestros días. Ambos fundarían, aquí lo vemos en su intento de comicidad, Mari Boom, que ahí está Patricia Gadea con Ugalde y otros compañeros de la época, como es Maldonado o César Fernández Arias. Hicieron esta exposición en la entrada del metro. Ambos fundarían, el colectivo Strugenbank, uno de los colectivos de artistas españoles más influyentes de las 2 últimas décadas del siglo XX, vinculados también a Buades. Y otra pareja, en este caso alineados de manera más ortodoxa con el neoexpresionismo más salvaje y primitivista, vinculado al grupo gallego Atlántica. Sería la formada por la pintora Menchu Lamas, que también tenemos este cuadro en la exposición, y Antón Patiño, pioneros en la renovación de la cultura gallega y también relacionados con otros músicos, en este caso con Golpes Bajos y Siniestro Total. Pero en Buades se estaba conformando en paralelo otro fenómeno,
dentro de la pintura figurativa española, liderado por el artista Dries Berling, aquí lo vemos súper joven en su primera exposición, que se presentará bajo la denominación de pintura neometafísica, a principios de la década de los 90, propiciando una vuelta a los presupuestos posconceptuales de la nueva figuración madrileña. Por otra parte, podríamos pensar que el final de la década de los 80 se escenifica en la exposición Antes y después del entusiasmo, comisariada por José Luis Brea, donde se evidenciaba el enfriamiento de la política artística española y la inversión institucional, favoreciendo el diálogo de los artistas emergentes con los primeros conceptuales de los 70, con el consiguiente desarrollo de las corrientes neoconceptuales. Aquí vemos a algunos artistas que estaban funcionando en los 70 y serán rescatados a finales de los 80 en esta exposición de Brea, como pueden ser Isidro Balcácer Medina, Antonio Muntadas o Joan Brossa, que se habían quedado de lado en toda esta década gracias al gran impacto del neoexpresionismo y de la pintura en general. La máquina española será la galería que representa a los artistas de este relevo generacional, la Galería de Pepe Cobo en Sevilla, inaugurada en 1987, destacando entre todos ellos Pepe Espaliú, que también tenemos esta obra que sería la que cierra la exposición y la que cierra realmente el ciclo de la pintura de los 80. Una pintura que ha quedado un poco de lado, ha quedado un poco también oculta, porque su relación o su interés por la investigación en las claves estilísticas de las vanguardias, este diálogo entre medios que él realiza entre la escultura y la pintura, ha quedado un poco, como digo, relegada en un segundo plano bajo su fama como performance o activista que tuvo en los 90. Como hemos comprobado, la evolución que sufre la pintura en la década de los 80 resulta rica y compleja, y será uno de sus protagonistas, el artista Jaime Aledo, quien realice el primer estudio académico donde se define una de las líneas fundamentales de esta trama. En 1986 realiza su tesis doctoral sobre la influencia de Gordillo. Ahí sale en la fotografía junto a Gordillo. Como vemos, Gordillo se fotografía con todos los inputs que van apareciendo a lo largo de las décadas. Se fotografía, digo, con Gordillo como integrante de la denominada segunda etapa de la nueva figuración madrileña, junto a Martín Begué, que vimos al principio. Aledo, a través de esta investigación, perseguirá liberarse de la influencia de Gordillo en un intento desesperado por matar al padre. Un hecho representado en este encuentro frente al crucifijo del oblicuo crucificado, muy metafórico todo. Pero por el contrario, Aledo revelará las claves para entender la vinculación de Gordillo con las generaciones posteriores en su tesis doctoral. Cuestionando la tesis del crítico Tomás Llorens, que había tachado de gordillistas a toda la pintura que se articulaba a partir de su influencia. Aunque si bien Gordillo es un referente para indicar un punto de inflexión y relevo generacional en el arte español, la relación a las figuras del arte de posguerra apoyadas por Llorens, Gordillo no ofrece soluciones, sino una alternativa al arte de vanguardia. Y esa es la clave, salirse de la autopista. Yo lo he visto en una conferencia narrar cómo él sentía esta situación. Él se veía que todo el mundo iba por la autopista. Hasta ahora todos los artistas españoles iban buscando la vanguardia internacional, intentando desde el informalismo acercarse al expresionismo abstracto americano, y él de repente en un momento dado se sale de la autopista por un desvío y de repente ve por el espejo retrovisor que le sigue gente, que empieza a seguirle gente por ese desvío que él había tomado, y por eso lo veía como una metáfora fundamental para entender todo lo que fue el arte de los 80. Por un lado, unos artistas como Barceló que siguen la corriente internacional y otros que deciden hacer un arte libre o liberado de esta, que sencillamente están siguiendo no su estilo, sino su actitud, defendiendo un posicionamiento personal e independiente en el arte.
En el terreno pictórico, Gordillo abrió un espacio de libertad entre la figuración y la abstracción, a través del principio procesual del dibujo automático. Con su metodología propone contar algo nuevo con palabras ya inventadas, a partir de una síntesis de elementos informalistas, pop y geométricos. La creación de este espacio posabstracto y antirrealista permitiría superar la disyuntiva entre la ventana y la superficie. Ahí es donde Chema Cobo retoma el icónico tema de la piscina que hemos visto anteriormente, en el que representa el diálogo entre lo plano y lo volumétrico, entre el dibujo y la perspectiva. Un dibujo plano frente a una simulación de perspectiva renacentista. Aunque en el caso de Cobo, su estilo evolucionará mediante una personal lectura del arte de su tiempo, siempre desde la ironía. En este periodo profundiza en las claves de la posmodernidad, desde posiciones próximas a la figuración madrileña hasta protagonizar la portada de la revista Figura, también muy importante en los años 80, 90, final de los 80, principios de los 90, con Pepe Spaliu, que se une al equipo fundador, que está fundado por Guillermo Panequi y Rafael Agredano, también vinculados a la máquina española, con una producción, en este caso, en la portada, en clave neoexpresionista. Por su parte, Carlos Franco apostará por trascender las vanguardias, siguiendo las directrices de la figuración de Gordillo, en un intento de escapar del callejón sin salida de los ismos, creando obras con sus restos. Llegando a una figuración muy personal, como en esta obra que perteneció, la obra Cuenco Serrano, que está citada por Juan Manuel Bonet en su texto como una de las obras para él más representativas del artista, y realmente la que abre una conexión con su obra posterior, esa mitología o esa lectura de la mitología clásica en una clave muy, muy personal. Vemos dos fotografías impresionantes, una de 1974 y otra de 2020. Y ahí es donde está realmente el espíritu de toda la exposición. O verdaderamente el padre, en cierto sentido, el padre de cierta pintura española. Gordillo, en una fotografía con Carlos Alcolea y Carlos Franco, y casi 50 años después, una fotografía con Guerrero y Miki Leal, que son dos de los destacados artistas de la joven pintura sevillana de principio del siglo XXI, que se darán a conocer en la exposición Horizontes, dentro de una cartografía de la figuración española que se hace a finales del siglo XX por Caja Madrid. En este caso, la sevillana está comisariada por Juan Fernández Lacomba, que también está representado con este cuadro en esta exposición. Y se empieza a crear otra conexión. Si nos damos cuenta, casi todo está cohesionado de alguna manera. Hay nexos por todos lados. En estos cuadros, que pertenecen al proyecto Triplex, Guerrero y Leal trabajan con Gordillo a 6 manos. No sé si podéis reconocer un poco el trabajo de Gordillo, el de Miki y el de Guerrero, que están en principio por separado en cada una de las piezas del tríptico, pero luego cada uno de ellos interviene en la de los otros. Los jóvenes les daba mucho reparo trabajar sobre la obra de Gordillo, pero como Gordillo no sintió ningún rubor por trabajar en la de ellos, al final hubo un diálogo que, según Sema da Costa, su comisario, el comisario del proyecto, había esa capacidad de seducción entre todos, ¿no? Gordillo también admira la capacidad de seducción de la pintura de Miki Leal y la densidad de la obra de Guerrero. Curiosamente, Gordillo será retratado por Miki Leal en este retrato, que aparece otra piscina que nos remite a esta piscina. Por lo tanto, podríamos ver toda esta exposición o toda esta conferencia como una especie de
la película El nadador, ¿no?, donde el protagonista va pasando de piscina en piscina hasta que al final llega en ese... Bueno, no vamos a destripar el final, pero... Curiosamente, Gordillo también sale retratado con otro de los artistas más representativos de la pintura española, Daniel Berbis, con quien protagoniza la exposición del ciclo Relevos en 2002, otro artista emergente joven, que invitará no solo a trabajar con él a nivel práctico, sino que le invitará a que colabore en el catálogo antológico que le hace el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Iceberg Tropical. Él escribe un ensayo, Berbis escribe un ensayo titulado Devenir Gordillo, donde establece una relación entre Gordillo y las vanguardias a través de lo que él va a denominar, Berbis denomina cubismo orgánico. Y el posicionamiento bisagra, hemos oído antes a Guillermo Pérez Villalta hablar de ese estado bisagra, ¿no? Es como algo que está inmanente en todas sus obras, entre el surrealismo de circuito y el de pulsiones. En mi caso, el interés por este periodo de la pintura española contemporánea surge por la necesidad de conocer los orígenes de mi propia pintura y profundizar en la configuración de mi identidad, a través de la investigación que realicé en mi tesis doctoral. Me gustaría compartir este material que, aunque no tiene una gran calidad, yo creo que es por su interés, ¿no? Son unas declaraciones inéditas de Chema Cobo, que me ayudó a la realización de la tesis aportando sus claves, y lo hago como homenaje a su amistad. Creo que sí se puede hablar, es decir, los hechos son los hechos, es decir, hombre, más cuestionable es lo último porque falta perspectiva, pero lo otro ha pasado, es decir, no hay duda. Que unos quieran que no hubiese sido así, es posible, y más en este país, es decir, o sea, realmente la memoria es como un calcetín, es decir, se utiliza siempre en función a fabricarse el presente que más le conviene a uno, el futuro, pero siempre se utiliza todo negando el resto, ¿no? Si yo pienso, es decir, que hay una vuelta a la pintura clarísima, y una vuelta en clave figurativa, sobre todo en los años 70, que después tiene una continuación, como dice, y que posiblemente una de las posibles continuidades sea lo que está pasando con ciertos jóvenes en Sevilla, porque realmente yo no sé cuál es la fuente de dónde han bebido más, ¿no? Es decir, pero claro, a los de Sevilla les ha ayudado la existencia de un cierto confort, digamos, figurativo, no social, pero sí dentro de digamos, artístico en España, como es que haya existido lo que ha existido antes, y luego, pues bueno, lo que ha pasado en el mundo, es decir, que yo soy muy consciente de que ha habido una vuelta a la pintura, y que esa vuelta a la pintura, yo, que soy de los 70, o que empecé en los 70, realmente no me sorprende nada, no me parecen malos artistas, me parecen en general que están bien, pero realmente las claves las conozco muy bien porque estoy entre los primeros que empezaron a tocar claves de ese modo, ¿no? Y sí, yo creo que existe. El problema es ellas son los matices y sutilezas que puede haber de diferencia entre una cosa y otra. Sí, han marcado generacionalmente, han marcado incluso por... Es decir, yo pienso que, por ejemplo, el hecho de todo lo que pasa en los 80 se influye mucho en lo llamado neometafísico, ¿no? Es decir, aquello del volver un poco a investigar ciertos orígenes de la pintura, volver a ciertos mundos propios que no sean exclusivamente personales, ¿no? Yo digo propio, mundo cerrado, ámbitos, ¿no? Que no sean estrictamente personales, es decir, que sean más bien inventivos, o digo entre comillas fantásticos. Lo que pasa con el arte español, en general, es que nunca se ha articulado el arte español como parte de la cultura occidental, digamos, de la corriente principal. Y todavía nosotros seguimos viviendo ese coletazo, esa especie de compleja inferioridad que hace que la crítica nos vea a nosotros como marcianos, porque realmente lo que demanda, digamos, el mercado global, pues cierta mamarrachada generalizada. Bueno,
son sus palabras y ya no está con nosotros, pero yo creo que su influencia en el pensamiento, sobre todo, y a través de su arte, sigue vivo. Su visión como pionero en esta teoría, junto a otros compañeros, fue una colaboración imprescindible para formular las claves de la figuración postconceptual, una denominación que abarca cierta pintura realizada en el periodo comprendido, como decía Lourdes, entre 1970 y 2010. La publicación de mi trabajo... no sé si ya... Vale. La publicación de mi trabajo en 2012 conduciría a la realización del proyecto Derivas de la nueva figuración madrileña, comisariada junto a Jaime Aledo y Almudena Baeza, que había hecho una tesis doctoral sobre Juan Ugalde y algunos otros grupos, y Strugenbahn y algunos grupos pop o neopop que llama ella en los años 90. Como respuesta a la exposición que se hizo de los esquizos de Madrid, que trataban esta aventura como algo aislado, algo que no había tenido la joven pintura madrileña de los 70, como algo aislado que no había tenido una continuidad. Nosotros intentamos defender esas derivas de las que yo me sentía parte, que formaba parte. Por un lado, en este proyecto se hicieron 2 exposiciones que recogían una selección de propuestas pictóricas conectadas con cierto aire de familia, que quisimos poner de relieve la importancia y vigencia de los posicionamientos artísticos que estamos analizando. Por un lado, se hizo la de Gordillo al colectivo Libres para Siempre, de la que formaba parte Almudena, pasando por, como ella dice, varias camadas de creadores neopop que median entre ambos, desde Strugenbahn al propio Aledo, que en palabras de Baeza aparean vanguardia y arte popular, tomando de un formalismo estricto y de otro una paleta jugosa y una actitud humilde y abierta para pescar en otros territorios que no son el arte. Y por el otro, una selección que realicé yo de artistas bajo la denominación de figuración postconceptual perteneciente a la joven pintura sevillana. En este caso estaba representada por José Miguel Pereñíguez, la nueva figuración madrileña, que estaba representada por Guillermo y Chema. Luego teníamos a pintores neometafísicos como Ángel Mateo Charris, Antonio Rojas o Teresa Tomás, María Gómez, Joel Mestre y yo mismo, con una figuración que respondería en definitiva a la máxima de Carlos Alcolea: ideas bien planchadas. Ideas bien planchadas frente al performance de Barceló, con el que llegamos al final de esta breve aproximación a una de las etapas más apasionantes y complejas de la reciente historia de la pintura española contemporánea en clave figurativa, que, como hemos comprobado, resulta imprescindible para comprender la naturaleza de las propuestas actuales. Desde una perspectiva crítica y no lineal, hemos abordado este conjunto de obras que transformaron radicalmente la representación pictórica bajo el influjo siempre esquivo del pensamiento posmoderno, la recuperación del concepto en el arte, la emancipación respecto a la militancia, la subversión política de la movida durante la transición y, frente a todos ellos, la reivindicación de la autonomía artística. Pues muchas gracias, eso ha sido todo.